Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a arrancar puntual con este webinar. Buenas tardes a la gente de Argentina que se suma, a la gente de Chile, de España, en distintos horarios. Para nosotros es un gran gusto poder organizar esta sesión desde URU y discutir, charlar, compartir ideas sobre lo que es la temática que nos convoca, que es cuál es el futuro del hospital, básicamente, cómo el hospital va a ser reformateado, cómo el prestador de salud en general va a ser reconfigurado a partir de la pandemia. Sin más introducción, les propongo ir adelante con la sesión. Si tienen algún problema, les pido que de conexión, que lo pongan en el chat. Tenemos personas que están encargadas de que todo fluya. También vamos a ir rotando los oradores. Ahora van a entender un poco la dinámica. Pensamos que es un encuentro que va a durar aproximadamente 1 hora con preguntas y respuestas. Bueno, primero que nada, poner adelante de todos el elefante en la habitación, ¿no? La gran disrupción que esto de la pandemia generó en todos nosotros, ¿no? Ha habido un impacto fuertísimo en lo personal, en la cuestión emocional de las personas, en nuestra vida diaria, en la forma en que llevamos adelante nuestras vidas, y los sectores de la producción y de la economía no han sido para nada ajenos a esto, sino todo lo contrario. En particular, el sector que nos convoca, la salud, tiene como un doble impacto. Del lado de la oferta y del lado de la demanda. Del lado de la oferta, aquí en la audiencia, seguro hay muchos prestadores. El hospital se ve vacío comparado con momentos de normalidad. En el pico de la pandemia, y esto es data consistente alrededor del mundo, los procedimientos selectivos han bajado hasta el 70%. Hoy estamos en un nivel de entre el 50 y 30% de menor capacidad de producción en los hospitales y en las clínicas. Y esto es realmente muy alarmante, dada la situación económico-financiera en la que ya venían los prestadores. Por otro lado, al lado del paciente, claramente el miedo al contagio, el miedo a moverse de sus casas, situaciones controles, chequeos, comorbilidades que no son atendidas, enfermedades crónicas que no reciben el seguimiento adecuado. Esta es la situación hoy y pinta un panorama complicado y disruptivo, ¿no? Y acá le vamos a proponer una primera participación de todos. Les voy a compartir una encuesta en donde les pregunto concretamente cuánto tiempo estiman que durará el impacto del COVID en los prestadores de salud, en los hospitales, en las clínicas, en los consultorios. Y les propongo tres opciones. Esperamos un poco que todos se sumen y hagan sus aportes. Bueno, el 70% de la audiencia ya votó. Supongo que pueden ver los resultados. Está bastante parejo entre que el impacto va a durar hasta 12 meses después de que la pandemia finalice, después que tengamos un tratamiento o una vacuna, y el resto de la audiencia dice que el impacto va a ser permanente. Casi nadie habla de un impacto solo limitado a la pandemia. Y sobre esto hay cierto consenso, en el medio de esta gran incertidumbre hay cierto consenso, en donde el impacto va a durar bastante más allá de la pandemia, y algunos hablan de un impacto permanente. Y otra idea muy interesante es que no se trata de algo que vino a romper con el tránsito de la historia o con el tránsito de las organizaciones, digamos, sino que vino a acelerar radicalmente estos cambios. Hay muchos indicadores en todos los sectores de la economía que cambios que se esperaban que ocurran en 10 años están ocurriendo en un horizonte de 2 o 3 años. Y la salud
claramente es un ejemplo de eso y donde nos vamos a centrar ahora. ¿Qué les propongo? Les propongo que para organizar este panorama tan complejo usemos un andamiaje conceptual muy sencillo que es el itinerario de un paciente. Y entendamos a dónde están estos dolores de la oferta, es decir, el prestador y del propio paciente demandando servicios de salud. El itinerario del paciente, aquí lo conocen todos, es sencillo. Desde detectar un problema, una dolencia, una complicación en su salud, el paciente empieza a recorrer el sistema de salud, se pone en contacto a través de un turno, genera la consulta, asiste a la consulta la mayor parte de las veces hasta el COVID presencialmente en las distintas instituciones o prestadores. Esto puede derivar en diagnósticos, en necesidad de estudios complementarios, que se hagan estudios de diagnóstico, laboratorio, puede derivar a su vez en tratamientos, que pueden ser ambulatorios o en internación. Luego el paciente se va de alta, vuelve a su vida normal, cuida su salud, vive bien hasta el próximo evento. ¿Qué estaba pasando ya antes del COVID? Bueno, lo que muestro acá, hay ya rupturas, ya había grietas en este itinerario. ¿De qué manera? Bueno, en la parte del inicio de la vinculación del paciente con el prestador, cancelaciones, ausentismo, falta de seguimiento. Ahora, con el COVID, se agrega mucho más ausentismo y muchas más cancelaciones que antes. Lo mismo que el tema de la interacción física en las salas de espera. Ya eran un problema, ahora con las restricciones de los contactos estrechos, lo son mucho más. La necesidad de navegar los espacios físicos se vuelve cada vez más, o de mejorar esa navegación, se vuelve cada vez más imperiosa. Llegando al diagnóstico del tratamiento, capacidades ociosas, como les decía, estrés del equipo de salud, que tienen que manejar todo su trabajo diario con el miedo y con las precauciones del contagio, y complejidad en la prestación. La complejidad es algo que ya lleva décadas, donde aumenta la edad de los pacientes, aumentan las comorbilidades de los pacientes, aumenta la tecnología médica, aumentan los papers dentro de la ciencia médica exponencialmente todos los años. Finalmente, en la necesidad cada vez más de tener un feedback. ¿Qué pasó con ese paciente una vez que abandonó o que se terminó su contacto con el prestador, con el sistema de salud? Todas estas eran puntos de oportunidad que ya existían. Ahora con el COVID se aceleraron. Lo estamos necesitando resolver en el corto plazo. ¿Y qué les propongo para la sesión? Les propongo mostrarles, compartirles y discutir con ustedes cómo una serie de tecnologías, empresas, herramientas de gente que viene trabajando en estos problemas hace varios años, puede llegar a impactar favorablemente, generando valor para el prestador, para el paciente, para el sistema de salud en su conjunto, en las distintas etapas de este itinerario. Para que nos guiemos todos, la idea es recorrer este itinerario del paciente desde el principio hasta el fin e ir presentando estas soluciones. ¿Cuáles son? Bueno, tengo el gran placer de estar acompañado acá por realmente emprendedores y organizaciones que están a la vanguardia de pensar en la organización médica del futuro. En el orden de esta línea, primero les voy a presentar a OptiWe, que está liderado por Ezequiel Espósito. Luego va a hablar Ingrid Briller de Llamando al Doctor. A continuación, Patricio Romero, que lidera, es el CEO de Wireline, junto con Luciano Cecchini, que se encarga de la expansión de esta plataforma. Siguiente va a hablar el doctor Mauricio Fares de Entelay, para contar cómo es esta solución de diagnóstico por inteligencia artificial. Y finalmente, voy a volver yo para presentarles cómo Guru puede integrar estas soluciones. Así que, sin más, planteado el esquema conceptual que vamos a usar, le doy la palabra a Ese para que nos presente la solución de OptiWe en el momento inicial del contacto del paciente con el sistema de salud. Adelante, Ese. Bueno, gracias Lucho primero por organizar esto. La verdad que buenísima la propuesta y la idea. Hola a todos, mi nombre es Ese Espósito, soy founder de OptiWe. Como decía Lucho, OptiWe es una solución de inteligencia artificial que ayuda a automatizar las conversaciones con pacientes en canales digitales. Ahora voy a hablar un poco de cuáles son esos canales digitales y qué es específicamente lo que hacemos. Pero básicamente nosotros en esta línea que armó Lucho, nosotros interactuamos con el paciente
en lo que sería los primeros contactos y luego en la parte final cuando podemos analizar el feedback de cómo fueron todas esas interacciones. Entonces, me muevo un poco particularmente a lo que estamos haciendo hoy desde Optiwi. Nosotros notamos que desde que arrancó la pandemia hay 3 industrias principales que están sufriendo muchísimos cambios, que básicamente es salud, educación y retail. Son industrias que eran fuertemente presenciales y ahora fueron forzadas a volverse cada vez más digitales, que era lo que comentaba Lucho al principio de la presentación. Entonces, en Optiwi lo que nos propusimos es cómo podemos ayudar a estas organizaciones a digitalizarse y empezar a tener toda esa conexión con el paciente de manera digital por canales como WhatsApp, Facebook, Instagram, e incluso dispositivos de audio, que es lo que se viene fuerte en los próximos años, como Alexa y Google Assistant, que todavía no llegaron fuerte a América Latina, pero ya van a estar llegando. En ese contexto nosotros empezamos a notar, digamos, una tendencia fuerte que hay en el mercado donde la mayoría de los prestadores e instituciones ya tenían, por ejemplo, aplicaciones móviles donde el paciente o los clientes podían interactuar, pero siempre costó un poco que la adopción de esas aplicaciones móviles, digamos, sea sobre el 100% de los pacientes, pero lo que sí vimos es que todos esos pacientes ya viven dentro de otras redes, como por ejemplo en América Latina súper fuerte WhatsApp. Entonces nosotros desde Optiwi lo que estamos proponiendo es cómo a partir de utilizar inteligencia artificial, los mismos servicios que las clínicas, por ejemplo, estaban ofreciendo en aplicaciones móviles o a través del call center, cómo puede tener esas mismas soluciones y servicios una llegada mucho más natural con el paciente como es a través de WhatsApp. Entonces, en ese primer punto de contacto, lo que Optiwi se propone es automatizar todo lo que es, como primer paso, la obtención de un turno virtual, por ejemplo, con un paciente. Para eso nosotros desarrollamos sistemas de inteligencia artificial que logran tener una conversación fluida con ese paciente, con el beneficio final que buscamos es que luego de utilizar Optiwi unos 30 días, podemos bajarle entre un 30 y un 40% la carga del call center que maneja toda esa gestión de turnos. Para hacer eso lo que hicimos fue desarrollar skills preentrenados que realmente logran tener una conversación fluida con el paciente sobre cuál es el turno que quieren obtener. Y lo que hicimos fue facilitar muchísimo la integración de este motor de inteligencia artificial con los sistemas que las clínicas ya tienen. Entonces, muy fácilmente pueden comenzar los pacientes a autogestionarse todas sus citas y sus turnos virtuales a través de un canal muy bueno como es WhatsApp. Incluso, así como les decía que lo que estamos tratando de hacer es mover los servicios que las clínicas ya ofrecían en las aplicaciones móviles, en estos canales digitales, un servicio muy común es el onboarding del usuario, ¿no? Cuando me refiero al onboarding del usuario, me refiero a toda la documentación de identificación e información que la clínica necesita para tener todos los datos de ese paciente en el sistema. Nuevamente, lo que hicimos fue crear skills y habilidades preentrenadas en nuestro asistente inteligente para poder diferenciar los dos casos. Cuando es un paciente que ya existe, lograr identificarlo y machearlo con los sistemas y los registros que tiene la clínica, pero por otro lado también poder automatizar todo el proceso de pedirle la documentación a ese cliente para que una vez que llega a la clínica y ya esté 100% digamos, hecho el onboarding y tomada toda la información inicial de ese cliente. Como les decía antes, el principal beneficio que buscamos acá es lograr realmente bajar la carga del call center, que en todas estas industrias que les mencioné sufrió un aumento rotundo durante el COVID y durante la pandemia, porque obviamente todas las interacciones pasaron a ser digitales. Estos canales de los que yo les hablo, que son básicamente WhatsApp, Instagram, Facebook y algunos más, lo que tienen es que tienen un carácter masivo, entonces gestionar todas esas interacciones se hace realmente muy difícil y muy costoso, y ese es el principal pain que estamos tratando de solucionar desde Optiwi. Como segundo punto, me gustaría mencionarles el hecho de que en toda interacción entre pacientes y clínicas, siempre el paciente está en una situación vulnerable, todos lo sabemos, y tiene muchísimas dudas y preguntas que en general las canaliza en la mayoría de las veces a través de un call center nuevamente. Entonces, la mayoría de las clínicas ya tienen un montón de información que fueron recolectando sobre todos sus años de trabajo, sobre cuáles son esas preguntas frecuentes que el cliente tiene, desde información sobre los servicios que la clínica brinda hasta la dirección y dónde tiene que estacionar y cómo hace el primer contacto una vez que llega a la clínica. Toda esa información puede ser volcada
dentro del sistema de Optiwi muy fácilmente. Entonces, lo que logramos nuevamente es reducir la interacción con el call center, mejorar la atención al cliente y brindarle un servicio mucho mejor porque puede ser resuelta sus consultas 7x24 a través de WhatsApp, por ejemplo. La verdad que en los casos de uso que hemos implementado hasta ahora hemos notado que la principal diferencia frente a otros canales que se estaban tratando de utilizar para la autogestión y el servicio, como es una aplicación móvil, la tasa de adopción de la tecnología es muy rápida porque el cliente está muy acostumbrado a usar canales como WhatsApp. Entonces ese es el segundo punto que estamos atacando desde Optiwi. El primer punto es el agendamiento, el segundo punto es resolver consultas frecuentes que los pacientes tienen para poder realmente optimizar todo ese servicio al cliente. Me muevo un poquito más adelante. Ustedes saben que luego, una vez que ese paciente llega a la clínica porque necesita hacerse un estudio, necesita ser atendido por su médico, de nuevo hay un montón de dudas que ese paciente suele tener sobre dónde me dirijo en la clínica, con quién hablo, dónde espero. Hay, en general, un montón de personas administrativas que ayudan al paciente durante todo ese proceso y nosotros lo que vemos también es que con el COVID, ese proceso, digamos, se va a acelerar y se va a digitalizar mucho más de lo que ya estaba hecho hasta ahora. Entonces, de nuevo, nosotros vemos que a través de canales digitales como WhatsApp, una vez que el cliente llega a la clínica, puede dar aviso que está en la clínica y se lo puede empezar a guiar de manera automática con el mismo motor de inteligencia que Optiwi ya tiene desarrollado. Y como para ir cerrando esta primer parte de contacto entre el cliente, entre el paciente y la institución, como decía Lucho, en cada una de esas interacciones hay feedback e información implícito del paciente que es muy relevante. Nosotros hoy en día estamos muy acostumbrados a, cuando termina un servicio, una atención, llenar una encuesta de satisfacción, pero esa encuesta de satisfacción se le suele llamar feedback explícito, donde el paciente está, digamos, explícitamente diciendo cómo se sintió durante todo el proceso de atención. Pero también sabemos que hay un montón de feedback implícito que ese paciente nos da a través de cada interacción que tiene con la clínica. Entonces, gracias a los mismos algoritmos que estuvimos desarrollando desde Optiwi, nosotros cada conversación que el paciente tiene con el asistente virtual a través de WhatsApp, por ejemplo, vamos recolectando feedback sobre cómo fue su experiencia en todo ese proceso. Entonces, lo que ofrecemos al final de la atención es una información con un dashboard donde claramente se puede ver qué pacientes estuvieron contentos, qué pacientes estuvieron enojados, dónde estuvieron los problemas en la comunicación y todo ese feedback lo ofrecemos para mejorar y estar mejorando continuamente la atención con el paciente. Así que bueno, eso es un poco lo que estamos haciendo desde Optiwi. Una de las cosas que me gustaría decirles es que en esto de la digitalización de las clínicas que estamos viendo y que estamos presentando en esta presentación, luego del primer punto de contacto que Optiwi tiene con el paciente, antes de que ese paciente llegue a la clínica, hay una cosa que se puede hacer, que se está empezando a utilizar, que es la atención remota. Entonces ahí me gustaría hacer, digamos, la conexión con la segunda empresa que va a estar hablando de estos temas y para que cuente un poco cómo es toda la parte de la atención remota previa a que el paciente llegue a la clínica. Así que, Lucho, ahí hago la intro. Buenísimo ese. Listo. Ingrid introducida. Bárbaro. Gracias, ese. Buenísimo. Ingrid. Buenas tardes a todos. Un placer estar acá. La verdad que es muy interesante poder analizar al paciente de inicio a fin. Yo soy médica, soy ginecóloga y obstetra y estoy a cargo de Llamando al Doctor, que es un servicio de telemedicina que conecta médicos y pacientes las 24 horas todos los días del año, ¿no? Y nosotros, como el nombre lo indica, es un servicio muy, muy simple de comprender. El paciente cuando tiene una consulta de baja complejidad, cuando tiene una consulta que no requiere un examen físico, se contacta con nosotros a través de nuestra aplicación, ya sea mobile o web, y un médico del otro lado lo atiende sin intermediarios. Los pacientes nos dicen, o se ponen muy contentos cuando directamente ellos pueden autogestionarse la consulta médica. No los atiende un administrativo, no los atiende un enfermero antes. Ellos mismos seleccionan la especialidad por la cual quieren llamar, ellos mismos seleccionan el motivo de consulta y lo escriben, seleccionan si tienen algún antecedente y inmediatamente aprietan el botón llamar y del otro lado se abre una conversación a través de videollamada con un profesional médico y tenemos cobertura en varias especialidades y algo que es muy interesante es que nosotros resolvemos el
75% de las consultas. Esto es antes del coronavirus. Si nosotros pensamos en las últimas veces que fuimos al médico, nos vamos a dar cuenta que en varias oportunidades los médicos no nos examinaron físicamente, ¿no? Entonces, en aquellas consultas que no requieren un examen físico, es ahí donde aparece llamando al doctor y donde realmente es un servicio de valor agregado. Y con el coronavirus ocurrió algo muy particular, que además, por supuesto, de que estaban cerradas todos los consultorios y estaban cerradas las consultas médicas de consultorios externos, lo que nos dimos cuenta también es que las consultas que tenían que ver con el coronavirus las podíamos resolver incluso en un 90 a un 95%. Esto quiere decir que muchos pacientes tenían dudas y preguntas sobre coronavirus que no eran realmente una consulta médica de gravedad, ¿no? Me acuerdo al inicio de la cuarentena, nosotros experimentamos un crecimiento por 35, crecimos 35 veces desde que arrancó la cuarentena hasta ahora, y al inicio de la cuarentena teníamos muchísimas consultas de pacientes que decían, no tengo tos, no tengo fiebre, no tengo ningún síntoma, pero ¿qué tengo que hacer? ¿No? Y poder contar con un asesoramiento calificado, de confianza, de una manera tan inmediata y tan rápido, era muy valioso para los pacientes. Y a su vez, como nos aumentó tanto la demanda de consultas médicas, tuvimos que, por supuesto, aumentar la cantidad de profesionales. Entonces hoy tenemos más o menos 200 profesionales que trabajan con nosotros y atienden consultas de demanda espontánea. Para nosotros es muy, muy importante brindarle un servicio al paciente inmediato. Y es un desafío, por supuesto, porque al ser inmediato requiere de mucha operativa detrás y que todo funcione bien y que los médicos estén disponibles. Y ese es justamente nuestro fuerte. Nosotros tenemos un staff de médicos súper calificados y entrenados en la tecnología que atiendan las consultas de demanda espontánea de los pacientes y los pacientes se quedan muy contentos en ese sentido, ¿no? Y además tenemos la receta médica, la receta electrónica con firma digital. Nosotros la teníamos implementada desde hace un año, entonces no es que la hicimos ahora por el coronavirus. Llamando al doctor tiene 4 años en el mercado y hace un año ya teníamos la receta médica electrónica disponible. Y al paciente, cuando le enviamos una receta y le enviamos las indicaciones médicas, el paciente muestra el celular en la farmacia y directamente puede comprar el medicamento. Y eso, por supuesto, que es muy valioso. Les quiero contar un poquito lo que ocurrió con el coronavirus, esto que les comentaba, que además de este crecimiento por 35, nosotros identificamos muchos casos de coronavirus de pacientes que quizás no tenían tantas pautas de alarma. Ellos, por ejemplo, eran pacientes que llamaban por tos, pero que no se habían percatado que quizás sí tenían coronavirus y que sí tenían que consultar a un centro presencial, ¿no? Entonces, esa identificación temprana también es buena poder hacerlo a través de servicios de telemedicina. Nosotros hicimos más de 5.000, identificamos más de 5.000 casos sospechosos de coronavirus y luego los derivamos a las prepagas correspondientes para que les puedan hacer el seguimiento, el hisopado, ¿no? Porque nosotros trabajamos con prepagas. Nuestros clientes son las prepagas, las obras sociales, que nos contratan para que los afiliados a esas obras sociales puedan tener acceso gratuito al sistema de Llamando al Doctor. Porque nosotros identificamos que el paciente tiene muchas necesidades, pero hoy en día en Argentina al menos no está preparado para pagar por esos servicios. Entonces tenemos que encontrar entre todos y los que tenemos soluciones para los pacientes, identificar quién puede pagar por estos servicios para que el paciente acceda a un servicio de mejor calidad, ¿no? Uno de nuestros principales clientes en Argentina es Galeno, Luis Pasteur, y han tenido una muy buena experiencia en llevarle soluciones directas a los pacientes, ¿no? Y eso es
lo más significativo. Otra cosa que se ponen contentos los pacientes es la cantidad de especialidades que nosotros brindamos en atención médica. Por supuesto que la mayoría de las consultas son en las 3 especialidades más frecuentes que ustedes pueden ver ahí en la pantalla, que es medicina general, pediatría y ginecología y obstetricia, pero también brindamos atención, por ejemplo, en salud mental, brindamos atención en neurología, en cardiología, en dermatología. Entonces, el paciente se puede sacar la duda y en vez de googlear quizás la sintomatología que tiene o la patología que tiene, puede resolverlo haciendo una videoconsulta con un profesional calificado, ¿sí? Y hay veces que nosotros también nos adaptamos a nuestros clientes y hay veces que se muestra la marca de Llamando al Doctor y la aplicación como la ven, pero también otras veces nos adaptamos a las necesidades y tenemos una aplicación totalmente marca blanca como la de Doctor Ozdepin, que es un cliente que trabaja con nosotros y nosotros ahí no figuramos como marca, entonces eso también es importante identificar las necesidades que tengan los diferentes actores en el mercado, ¿no? Pero siempre haciendo foco en el paciente. Entonces, como para ir resumiendo, nuestro mayor valor agregado es un servicio de videoconsultas inmediata, disponible las 24 horas, con la opción de acceder a receta digital, pero siempre teniendo en cuenta que se trata de consultas de baja complejidad. Por supuesto que no queremos reemplazar lo que existe en el consultorio presencial, sino que queremos ser un complemento. Lo que nosotros queremos es que cuando un paciente, cuando una persona piense en atención médica, diga, bueno, ¿cómo hago para ver a un médico? ¿No? Y diga, bueno, puedo ir a una guardia, puedo sacar un turno en un consultorio, puedo llamar a un médico a domicilio o puedo llamar al doctor y tener una videoconsulta. Para mí es ahí hacia donde va el proceso de la consulta médica. Piensen, quizás nosotros no nos damos cuenta las dificultades de acceso que hay a los sistemas de salud, pero yo que vengo del interior, yo soy de Santa Fe, ahora vivo en Buenos Aires, pero comprendo que hay muchas localidades pequeñas que no tienen médicos en el pueblo, por ejemplo, todos los días, localidades que no tienen acceso o personas que no pueden perder una hora de su día yendo al médico y volviendo. También piensen en las demoras para sacar un turno, ¿no? Bueno, con los chicos que mencionábamos anteriormente, todo se hace más rápido, pero el turno hay veces que demora 15 días en otorgarse, entonces quizás en 15 días ya la patología se te fue, querés consultar por una manchita que te apareció en la piel y en 15 días la manchita desapareció. Entonces creo que hay mucha oportunidad de resolución con telemedicina, con videoconsultas, y eso es lo que queremos hacer a través de Llamando al Doctor. Y como somos muy prácticos y nos gusta, por supuesto, ahorrar mucho tiempo y dinero y recursos para nuestros clientes y nuestros pacientes especialmente, nos encanta compartir este panel con otros speakers y le quiero dar la palabra a los chicos de Wildline que tienen ellos van a contar exactamente de qué se trata, pero imagínense un paciente que nosotros atendemos a través de Llamando al Doctor y le decimos, bueno, está muy bien, no es nada grave, pero sí me gustaría que un médico te haga un examen físico, sí me gustaría que un médico te evalúe, te vea en consultorio presencial, y qué bueno si podría hacer esa cola de espera en el consultorio o en la guardia de manera virtual. Buenísimo, Ingrid, súper interesante, gracias. Y avanzamos en la siguiente fase del itinerario con Wildline. Bueno, muchísimas gracias, Ingrid, por la intro. Un placer a todos los que están atendiendo este webinar y agradecer a Guru la invitación. Yo soy el CEO de Wildline, somos una startup que revolucionamos lo que es la espera física en los lugares. Hace 5 años atrás arrancábamos con esto de generar filas virtuales, nuestro producto Fila Virtual, así se llama, para acá, para Latinoamérica. Nace justamente del vertical de la salud, nace en un hospital donde yo esperaba físicamente que me atiendan en una guardia y el tiempo pasaba y yo seguía aburrido y sintiéndome mal en una sala de espera
cuando me di cuenta que en los tiempos que corren ya esto podría ser totalmente digital, ¿no? Que simplemente me digan el momento que yo voy a ser atendido. Así es que nació esta solución y empezamos a trabajar de una manera donde hoy nos hemos convertido en una plataforma, en un core de optimización de tiempos de espera. Entonces, lo que hacemos puntualmente, y ahora me voy luego a seguir este itinerario del paciente que venimos hablando, pero básicamente lo que hacemos nosotros es manejar flujos de espera y optimizarlos de cientos de maneras distintas. Desde, por ejemplo, cuando tenemos uno de nuestros clientes, Hospital Albert Einstein, en Brasil, donde con este tipo de metodología tan interesante y creo práctica, como comentaba Ingrid, de lo que es la telemedicina, también empezó a pasar algo en tiempos de COVID. La telemedicina empezó a funcionar muy bien y mucho más, se empezó a utilizar mucho más por no ir físicamente a los lugares, pero también empieza a pasar esto. En todos los lugares hay un flujo de espera que hay que tener, también hay que atenderla. Entonces, nosotros empezamos con nuestro core a hacer estas salas de esperas virtuales para también avisarle a la persona que estaba en su casa en qué momento iba a ser atendida, porque sí, también estaba en su casa, pero su tiempo lo estaba perdiendo esperando que este médico, este telemédico, por así decirlo, esté apto para poder recibirlo él mientras no estaba atendiendo otro paciente. Entonces, desde generar salas de espera virtual, como le hicimos a este hospital que comentaba Albert Einstein, para la atención de telemedicina, hasta lo obvio, ¿no? La fila virtual física. Normalmente en muchas instituciones se utiliza lo que es el turno programado y está bárbaro, pero este turno programado termina siendo también un turno medio falso. Debo reconocer que amo la medicina desde lo científico y demás, pero muchos de los que están aquí, que deben ser médicos, saben que son un tanto especial a la hora de atendernos. Nos hacen esperar mucho y creo también porque nos dan este beneficio de que cuando nos atienden realmente nos escuchan y se preocupan por nosotros, y eso hace que no sea tan fácil para los profesionales atendernos a tiempo. Entonces es ahí donde Wallen también revoluciona de dos lados, de lo que es el turno espontáneo, fila virtual, que como le llamamos nosotros, es algo muy simple. Estamos hablando de que una persona se sube a una fila de manera remota, como ahí estamos mostrando, en este flujo que venimos siguiendo. Con OptiWi averiguó todo lo que necesitaba para la institución, dónde atendían, en qué horarios, qué especialista hay y demás con esta inteligencia artificial. Y en un momento decide que puede hacer su consulta con telemedicina, entonces lo derivan ahí con lo que es llamando doctor. Una vez que lo atiende este profesional, le dice, mira, creo que debo verte en persona, y ahí también interactúa esta fila virtual, ¿no? Donde elige el profesional, el día, el horario. Acá pueden ver en el slide en el segundo, selecciona la especialidad. Puede ser, en este caso, no sé, una emergencia médica, cardiología, lo que sea. Nosotros mismos ahí tomamos lo que es un triage, si es necesario, donde también identificamos si es una persona que debería ir por un canal distinto al tradicional porque tiene una emergencia o no. Podemos identificar también si es un potencial caso de COVID. Bueno, y a partir de eso derivar de muchas maneras diferentes. Somos como un gatekeeper de lo que es la llegada a la institución, la llegada al portal de telemedicina, la llegada a un médico a domicilio. En todos los flujos de atención, nosotros con nuestro gestor de filas interactuamos. Y por último, agrego una cosita más para dejarlo cerrar a Lucho también de fila virtual Wildline, es que en lo que es turno programado, la gran diferencia que tiene Wildline, fila virtual de cualquier otro tipo de sistema de gestión de turnos tradicionales, es que nosotros virtualizamos en tiempo real los turnos programados. Si yo tengo un día, un turno, o sea, un martes a las 3 de la tarde, los turnos que se vienen dando anteriores al mío pueden estar atrasándose, pueden haber faltado ahí en el medio. Entonces lo que hacemos es una hora antes de que la persona
vaya a ser atendida, le decimos cómo viene realmente su turno, si viene con demoras o no, para que lleguen también en el mismo momento a ser atendidos. Y también cuando nos subimos a la fina finalmente, como está en el ejemplo, que se ve en la cuarta pantallita de este smartphone, dice unirse a la fila, ya te dice cuántos minutos hay de espera aproximada, y en tiempo real uno lo va siguiendo, ¿no? Tiene en su teléfono los famosos teles o display que hay en las instituciones de salud que te van diciendo cómo va avanzando tu turno. Y si pasamos a la próxima slide, te dice en el momento que llegas, anuncias tu llegada, y también en ese mismo momento uno puede adjuntar previamente la obra social que tiene, el pre-ingreso o el pre-check-in, para que cuando uno llegue simplemente pases directo a la sala. Te doy, Lucho, a vos para que cierres y cuentes un poquito más de lo que hacemos, y ya le damos paso a la siguiente startup. Muchas gracias. Buenísimo, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Gracias, Pato. Pato. Bueno, como decía Pato, un poco lo que nosotros nos ocupamos es de ordenar el flujo tanto adentro como afuera. Lo más interesante un poco de lo que es fila virtual es que es omnicanal, es decir, el cliente, el paciente o la persona puede llegar al lugar físicamente, hacer la misma fila de manera virtual y estar todo el tiempo viendo, tener previsibilidad de los tiempos de atención, ¿no? Que es lo más importante. Nosotros tenemos una estadística que las personas tardan o pierden en realidad hasta 2 años de su vida haciendo filas. Entonces es un punto muy interesante porque para los pacientes hay menos espera, hay una reducción de la probabilidad de contagios también, el control y flexibilidad del tiempo, un poco lo que contaba Pato, esto de que vos puedas subirte a una fila de manera remota y avisar que llegaste y que ocupes tu tiempo para otra situación y que claramente puedas tener una visibilidad de los tiempos de espera, ¿no? Eso es un punto muy interesante para los pacientes. Todo esto genera una gran experiencia para el paciente también. Y en el caso de las instituciones de salud, claramente lo que es una mayor eficiencia en la reducción de los costos, nuestra tecnología es tremendamente flexible desde el punto de vista de integraciones, de análisis, de dashboard, de paneles de control, de cuestiones que tienen que ver con el análisis completo de todo lo que está pasando tanto adentro como afuera. Y un end-to-end, digamos, de control total de la experiencia del paciente, ¿no? De todo lo que está pasando para poder mejorarlo. Desde el punto de vista también, diría, interno, hay una gran satisfacción del punto del personal de las organizaciones de salud, porque la gente cuando llega, normalmente ya tiene previsibilidad y llega hasta con buena onda al lugar. Eso es muy interesante, a pesar de que está yendo a una institución de salud, ¿no? Así que, bueno, concretamente nosotros con Wildline somos súpermente flexibles para conectarnos con cualquier institución y estamos dando muchos servicios a diferentes instituciones de Argentina y del mundo. Así que bueno, muy agradecidos por esta oportunidad y concretamente para cerrar, les dejo el paso al resto de los chicos que todos nosotros nos integramos juntos, así que estamos en partners continuos. Muchas gracias a todos. Gracias, Lucho. Y ahora pasamos a la siguiente fase, donde el paciente está ya en el lugar físico, en la institución, en el centro de diagnóstico, y cómo este centro aumenta su capacidad de producir resultados para el paciente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Lucho, por la invitación y excelente y muy interesante. Siguiendo un poco entonces en este camino que tiene el paciente en el sistema de salud, pre y post-COVID, el escenario pre-COVID tenía muchísimos desafíos, como algunos de los chicos ya mencionaron y que de manera muy interesante resuelven, pero eventualmente, siguiendo su camino, si el paciente tiene que hacerse algún estudio de imágenes, ahí anteriormente y quizás mucho más ahora, y vamos a contar algún ejemplo, nos encontramos en el sistema de salud con un desafío que era poder darle a ese paciente una respuesta con la mayor precisión posible en el mejor tiempo posible, ¿sí? Y ahí lamentablemente a veces teníamos situaciones y escenarios en los cuales había pacientes que tenían que esperar meses o semanas para obtener un resultado de algo quizás tan importante como el hallazgo de una lesión potencialmente relacionada con un cáncer, ¿sí?
o hallazgos críticos en tomografía de cerebro que quizás quedan semanas o quedaban semanas sin informarse. Entonces teníamos ese gran desafío, un paciente que necesita que el sistema de salud le responda en tiempo y por otro lado que le asegure una precisión lógica. Si uno fuera del sector de salud plantea que un sistema de ingeniería de medición tiene una precisión del 50%, del 30%, del 60%, creo que ninguna persona en su sano juicio aceptaría que eso es un rendimiento razonable. Y lamentablemente en medicina, a veces por cómo funciona el sistema, por la sobrecarga de trabajo en muchísimos casos, o por simplemente por no contar con un proceso organizado, los médicos estamos dando precisiones diagnósticas, sensibilidad, es decir, capacidad de detectar una enfermedad tan baja como el 20%. Entonces, nuestra propuesta para ese paciente, desde hace varios años, que venimos trabajando como soporte de inteligencia artificial para los médicos, es potenciar a estos profesionales precisamente para que puedan asegurarle a sus pacientes una mejor precisión y una respuesta en tiempo y forma. ¿Cómo lo hacemos? A través de la utilización de algoritmos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, que ahora está bastante en boga y en moda, básicamente es un conjunto de procesos que tratan de copiar precisamente lo que hacemos los humanos, con la gran ventaja que, dado un buen entrenamiento, quizás pueden, en vez de estar 15 años formándonos, como solemos hacer los profesionales, quizás en una noche o en un par de semanas puedan aprender y tener un rendimiento equivalente, y la ventaja de estar disponibles todo el tiempo. Entonces nosotros como médicos podemos apoyarnos un montón en esas herramientas para nuestra toma de decisiones. Y acá es dentro de lo que nosotros hacemos, que es que normalmente nos integramos con un hospital o con un centro diagnóstico, cosa de que cuando el paciente que viene, después de que consultó, que utilizó OptiWi, llamando al doctor y Wildline, llega al diagnóstico, cuando se realiza una imagen, vamos a poner un ejemplo de una radiografía de tórax, que es muy relevante ahora, esa imagen automáticamente es detectada por inteligencia artificial y en menos de un minuto, generalmente en 15 segundos, ya puede saber si esa radiografía tiene, por ejemplo, un hallazgo compatible con COVID o si tiene alguna otra patología que el médico tiene que considerar y tener en cuenta. Este modo, que nosotros en la medicina llamamos triage o filtro, es una forma muy buena de que el médico se pueda concentrar en los casos más relevantes. Y esto hoy es más importante que nunca por la sobrecarga que a veces puede existir con el COVID. ¿Qué pasó con el COVID? Con el COVID, como bien decía Lucho, al principio era este escenario tétrico para la gente de gestión, que era el hospital vacío. Hoy, lamentablemente, estamos llegando a un escenario en que se están llenando los hospitales con COVID, que era lo que no pasaba al principio, o hay muchas consultas relacionadas con COVID. Entonces, llega a un punto en que en la guardia viene un paciente que consulta con sospecha de COVID. La mayoría de los centros, muchos centros, trabajan con un algoritmo que ese paciente se hisopa, llegado el caso, se le puede llegar a hacer una radiografía de tórax y según los resultados de esa radiografía, el paciente se va a su casa, ¿no? Ahora, si yo tengo 80, 100, 200 pacientes por día que hacen este tipo de consultas, de los cuales la mayoría generalmente no van a tener ningún hallazgo de relevancia, como es la epidemiología del COVID, en que la mayoría son asintomáticos, muchos centros terminan teniendo esos pacientes en la guardia esperando el resultado de la radiografía, que la informe un especialista para poder mandarlo a la casa. Entonces tenés 80, 40, 100 personas esperando un resultado 2 o 3 horas, sobrecargando a un médico con una responsabilidad para poder enviar ese paciente. Si uno puede filtrar esas imágenes, y las imágenes que son normales, que en este contexto suele ser el 70, el 80%, uno ya reduce la carga de trabajo enormemente. Y lo bueno de estos sistemas de inteligencia artificial es que se pueden configurar de manera de que no se les pase absolutamente nada, obviamente con un costo de quizás mandando más estudios a revisar. Pero en este contexto eso es muy importante. Entonces, en COVID, a modo de ejemplo, con nuestra herramienta de radiografía de tórax, en muy poco tiempo el especialista que está en guardia, que no necesariamente está súper entrenado para leer radiografías, porque ese es el trabajo del especialista en tórax, del radiólogo, tiene un soporte con una precisión medida que le puede ayudar a definir si ese paciente lo puede
con pauta de alarma enviada a la casa, o puede tomar algún tipo de conducta sin tener que esperar 2 o 3 horas hasta que el radiólogo termine toda su carga de trabajo entre radiografías, tomografías y otras cosas, y de esa manera poder facilitar y optimizar la atención de este paciente. Entonces, lo que anteriormente veíamos ya como una necesidad y un punto doloroso en el sistema de salud para los pacientes, hoy con inteligencia artificial los médicos podemos tener, y eso es una de las cosas que creo que seguramente van a quedar después de la pandemia. Para no robar más tiempo y después pasar la posta, a modo de ejemplo también, como decía, este tipo de herramientas, saliéndonos un poco del ejemplo de este paciente, también se pueden utilizar como triage en patologías quizás con un impacto más significativo, como puede ser el screening en la pesquisa de cáncer de mama en mamografía, que es un estudio que suele agregar una carga enorme al sistema de salud y que a veces la falta de priorización o la falta de profesionales que puedan leer este tipo de estudios también pueden llevar a demoras en el diagnóstico, y eso obviamente tiene un impacto negativo. Entonces, en resumen, nosotros creemos en el concepto de inteligencia aumentada de los médicos que se apoyen en este tipo de herramientas y puedan dar un nivel de servicio y una velocidad de servicio quizás más óptima que la que daban antes. Y para finalizar, entonces, hasta ahora por lo que veo hemos tenido un montón de soluciones que van dejando esta especie de rastro digital o de información de los pacientes que creemos que pre-pandemia o hace unos años quizás no era del todo aprovechada y que hoy, ahora Lucho les va a contar un poco cómo se puede utilizar esa información con un caso concreto. Así que muchísimas gracias. Gracias, Mau. Espectacular lo que están haciendo con Entelay. Tomando la posta, lo que ustedes vieron es un itinerario donde hay nuevas herramientas y donde el paciente va dejando una estela digital que, como bien decía Mauricio, antes se limitaba a la transacción y no mucho más. ¿Qué hacemos desde Guru? Buscamos utilizar esto con fines de mejorar el valor. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué pensamos que es importante mejorar el valor en los prestadores? Por una razón central, muy documentada también en el mundo de la economía en salud, que es que entre el 20 y el 30% del gasto es desperdicio en distintas variantes, ya sea por ineficiencias, ya sea por utilizaciones menores que los activos importantes como los quirófanos pueden tener, o por variación injustificada de la práctica médica. ¿Qué hacemos en Guru? Tomamos todas estas marcas digitales que dejó todo el proceso del itinerario del paciente para mejorar decisiones. ¿De qué manera? Haciendo lo que la medicina ya conoce hace muchos años, hace más de 30, que es la medicina basada en la evidencia. Nosotros lo hacemos del lado de la gestión. Decisiones de gestión operativa de los centros de salud basadas en evidencia, que claramente tienen un impacto en el equipo de salud también, porque mejora el alcance de todos ellos, el alcance del recurso bastante agotado que tiene el sistema de salud entre el personal de salud, los médicos, los técnicos, los administrativos, y reduce el estrés de todo este equipo. Les quiero presentar 3 principios claves que me parece que impactan en todo este itinerario que cubrimos también con las distintas soluciones que presentaron. El primer principio de Guru es convertir los datos en acción. O sea, el dato por sí solo no tiene valor. Hay que darle un contexto, hay que traducirlo a un lenguaje que pueda comprender quien toma la decisión y pasar a la acción. El segundo principio central de Guru es integrar los sistemas de salud. Para la audiencia que está dentro de las instituciones médicas, sabe que si hay algo que proliferó y donde los hospitales realmente invirtieron los últimos 10, 20 años, es en sistemas informáticos. Está el RIS, el PACS, el sistema de agendamiento, el sistema de laboratorio, los sistemas ahora de consulta virtual. En general, estos sistemas no se comunican entre ellos, entonces la parte de la integración es central y es algo que hacemos con Guru. Y el tercer gran principio es orquestar y potenciar, no reemplazar. Yo venía del lado prestador y claramente lo que uno ve es, bueno,
vos tenés todas estas herramientas para gestionar tu hospital, te agrego una más. Realmente esto, el hospital ya tiene, sobre todo el hospital que tiene sistemas de transacción digital, ya tiene las herramientas que necesita para operar. Ahora necesita que estas herramientas potencien al equipo de salud y lo orquesten. Y lo que les propongo es bajar a tierra estos principios en un caso puntual en un bloque quirúrgico. Rápidamente lo voy a recorrer y les voy a presentar acá al director médico de esta institución tipo, que se llama Juan, a la jefa de quirófanos, una enfermera o una instrumentadora jefa del bloque quirúrgico, y a Jorge, que es el cirujano. ¿Qué es lo que primero hace Guru con Juan, que es el director médico del hospital? Le presenta un panorama completo en un solo lugar, accediendo a los datos de todos sus sistemas sobre cómo está funcionando el quirófano. Cómo es el porcentaje de agendamiento, cómo es el porcentual de cancelaciones, cuán bien o cuán mal están estimándose los tiempos quirúrgicos, si hay atrasos en la línea y la utilización hasta el nivel de hora a hora de cada uno de los quirófanos. De todos estos indicadores, Juan puede elegir de qué manera quiere ver su performance. Pero aún Juan, que es un director médico muy atareado, no tiene el tiempo para indagar en todos los datos. Y ahí es donde nuestro sistema de inteligencia propone acciones. ¿Qué le proponemos a Juan concretamente acá? Le decimos que su bloque quirúrgico se está recuperando más lentamente post pandemia que el resto de los hospitales que son similares a él. Y se lo mostramos rápidamente, le llamamos la atención sobre esa oportunidad y se lo mostramos. Le decimos, ¿sabes qué? Hace 8 semanas que el resto de los hospitales está aumentando sus cirugías a una tasa mayor y está recuperando esa capacidad perdida y tu hospital todavía no lo está logrando. ¿Qué le permitimos luego a Juan? Evitar la reunión, evitar la reunionitis, evitar buscar y nuclear al equipo. Le permitimos seleccionar rápidamente de la propia plataforma a Mariela, que es la jefa del bloque quirúrgico, para alertarla sobre esta situación, a ver si esto continúa en una secuencia de acciones orquestadas. ¿Qué es lo que hace Mariela? Esto es lo que ve Mariela, mucho más granular. Mariela está viendo el agendamiento de cada uno de los 5 quirófanos que tiene este hospital tipo, hora a hora, y también está viendo cómo están agendando los distintos servicios médicos y subespecialidades que operan en estos quirófanos. Y está pudiendo rankear de qué manera hay servicios que quizás por el tipo de casuística que tienen, el tipo de patología clínica en la que intervienen, tienen una recuperación disímil y hay oportunidades de rebalanceo de esas asignaciones. Pero de nuevo, Guru no espera que Mariela pueda indagar y hacer una minería de estos indicadores, sino que le propone mejores prácticas. Rápidamente lleva la solución y le dice que una posible acción muy práctica y que realmente ha tenido impacto en el resto de los hospitales es poder hacer recordatorios proactivos con mayor anticipación que antes. Si antes las reservas quirúrgicas caducaban a los 7 días de anticipación, ahora hay que llevarlos a 14, y que esa es una mejor práctica que en los hospitales de la región y del mundo está siendo efectiva. Eso Guru se lo muestra a Mariela. Y Mariela, ¿qué es lo que hace ahí? ¿Se junta con cada servicio médico? No. Rápidamente selecciona dentro de la misma plataforma, envía un reporte y el reporte le llega a cada uno de los médicos, jefes de servicio o participantes del grupo quirúrgico, a sus celulares. Y no solamente la información, sino que le permitimos estar a un clic de distancia de la acción, de poder reasignar, de poder cambiar sus bloques, de poder liberar cuando no usan y de poder suscribirse o anotarse para la liberación, para estar en la lista de espera inmediata para la liberación del siguiente bloque cuando hay prioridad clínica. Esto está demostrado que este flujo, cuando llega al ejecutor de la decisión en su punto de impacto, tiene 15 veces más posibilidades de que el médico y de que el personal de salud siga una acción que si esta conclusión ocurre en un grupo de mejora y ocurre en una reunión específica. Lo que tenemos que hacer es llevar la decisión al médico en el pie de cama, en el pabellón quirúrgico, en los pasillos de la institución. Y lo mismo con cada una de las personas claves del prestador. ¿Qué se logra con esto en síntesis? ¿Qué logramos
con este flujo. Y les quiero remarcar que este es un ejemplo simplemente de un ámbito del cuidado que es el bloque quirúrgico. El mismo tipo de preguntas uno podía plantearse sobre la amortización de los equipos de diagnóstico por imágenes, y Guru lo podría ayudar al prestador a resolver y a lograrlos con tener un retorno de la inversión más rápido. La misma pregunta podría plantearse en otro ámbito, una red de prestadores multisitio que quiere tener un centro de control y administrar todos sus distintos hospitales y sanatorios como si fueran un único hospital virtual. Ese tipo de preguntas son las que nosotros respondemos y llevamos hacia la acción. Cerrando, ¿cuáles son los beneficios para el prestador, para el paciente y para el equipo de salud de una solución como Guru que orquesta el sistema? Número 1, aumento de productividad, indudable y documentada por nosotros, entre 100.000 y $1.000.000 en un hospital de 100 camas promedio de beneficios financieros. El segundo, ¿por qué? Justamente porque estoy utilizando más efectivamente, en este caso, los bloques quirúrgicos o cualquier activo importante de una institución médica. El segundo punto es mejorar la experiencia del paciente. No hablamos mucho del paciente en este último caso, pero está claro que si su cirugía no se demora, si tiene menos espera, es más leal al sistema de salud y tiene una experiencia más gratificante de su contacto con el prestador. Y por último, y central en este momento de post-coronavirus o de transitar la pandemia, es la reducción del burnout o agotamiento del staff, del equipo de salud. Eso lleva a tener menos errores en la práctica y a dedicar más tiempo a donde realmente importa, que es en el contacto con el paciente y no en reuniones y no en indagación y minería de datos para tomar decisiones que se postergan. Finalmente, y cerrando, volviendo al itinerario del paciente y al impacto de las nuevas tecnologías, me gustaría dejarlos con una observación un poco amplia que a veces ayuda a superar cierto desánimo sobre, me cuentan de todas estas situaciones, estoy en un entorno muy desafiante y la verdad que todavía no veo el impacto de todas estas mejoras tecnológicas, de todas estas revoluciones. Bueno, si uno hace un poco de la historia de la innovación y del impacto de las innovaciones en la realidad de los procesos y en la realidad de las organizaciones y de los equipos, uno ve que llevan tiempo. ¿Y por qué llevan tiempo? Porque una cosa es la innovación tecnológica y otra cosa es cambiar los procesos y las formas de organizar digamos, la función de producción que se trate. El ejemplo que les pongo acá es la invención del motor eléctrico. Las fábricas tardaron 50 años en utilizar, no en utilizar, sino en beneficiarse. ¿Por qué? Porque lo primero que hicieron fue reemplazar el motor de vapor por el motor eléctrico en un solo lugar, en un motor grande. La principal ventaja que tenía la electricidad y el motor eléctrico era que podía distribuirse. Entonces, uno no necesitaba el layout de la fábrica como antes existía, sino que podía hacer una línea de montaje, podía distribuir distinto al operario y al proceso. Algo similar pasa con los sistemas de salud. Todas estas tecnologías de las que hablamos en el itinerario de paciente requieren cambios en el propio prestador, desde arquitecturas hospitalarias, desde la forma de organizar los recursos, desde la forma en que yo diseño esos care pathways o itinerarios de la atención, y todo eso lleva un poco de tiempo. Pero el desafío que tenemos, lleva mucho tiempo en realidad, eso es lo que determina la historia, pero eventos como el coronavirus, como dijimos al principio, lo aceleran. El desafío que todos tenemos, creo yo, para cerrar, es no dejarnos vencer por estas situaciones que claramente desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista de la incertidumbre del futuro son muy desafiantes y nos pegan mucho y en eso creo que tenemos que empatizar, pero cómo hacemos para estar preparados y para que este cambio que se aceleró radicalmente nos encuentre bien posicionados, brindando valor fundamentalmente para el centro de todo esto que es el paciente. Así que con esto un poco estamos cerrando. Veo que hubo muchas preguntas, las estuvimos respondiendo en el chat. Quería ver si alguien tiene alguna pregunta adicional que pueda participar
en vivo. Pero creo que las respondimos por el chat, sí, así es. Les quiero dejar entonces con el siguiente paso, que va a ser compartirles esto, decirles que estamos a disposición para profundizar esto. Nos apasiona este tema y queremos trabajar conjuntamente con los prestadores para diseñar y para crear, para llevar a la realidad esta salud del futuro que todos nos imaginamos. Así que con esto los dejo y espero que lo hayan disfrutado. Un saludo para todos y muchas gracias por su participación.